La historia del rapto secreto se remonta a más de 2 siglos de antigüedad. Ha sobrevivido cataclismos teológicos en las que otras filosofías religiosas han sucumbido. Y quizás hoy más que en ninguna otra época posee más adeptos que en cualquier otra época pasada. Es un verdadero fenómeno religioso que inclusive ha desafiado las Sagradas Escrituras. Pero ¿quién mueve los hilos detrás de la cortina del rapto secreto? Esta es otra presentación del ministerio evangelístico La Voz de Orión hoy, con la lectura sin comentarios del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Capítulo número 2. Contraevidencias del rapto secreto. Subtítulo: Un enemigo al acecho. Son muchas las razones por las cuales hay tanta gente que no cree en un arrebatamiento de la Iglesia cristiana. Una gran diversidad de opiniones abundan sobre el tema, que si tiene fundamento bíblico o si no lo tiene. Se debaten en foros de discusión que, al fin y al cabo, solo logran confundir y hacer que muchos no crean ni en una cosa ni en la otra. La gente está sedienta de la verdad, pero la verdad está rodeada de marañas que no permiten verla con claridad. No es casualidad que esto esté sucediendo. Una mente siniestra y asesina mueve los hilos detrás de la cortina. Su nombre se ha diversificado con el pasar del tiempo con sinónimos tales como serpiente antigua, diablo, usurpador, engañador o Satanás. El enemigo número 1 de la raza humana y de toda la creación de Dios. Aunque algunos medios publicitarios lo han dado a conocer de manera etérea y hasta con apariencia de caricatura cómica, el diablo es un personaje real, un ser que se alimenta del terror, la angustia y el dolor humano. El adversario, como lo nombra la palabra de Dios, es un ser despiadado, sin escrúpulos, capaz de llevar a cabo las atrocidades más espantosas, aún fuera de los límites humanos que conocemos o pudiéramos imaginar. Tiene como propósito la destrucción de la creación de Dios. Eso nos incluye a usted y a mí y a todo lo que refleje la imagen de Jesucristo. Nos sorprenderíamos si pudiéramos ver su belleza física, una contraparte de su naturaleza, y nos deslumbraría su capacidad intelectual, muy superior a la del ser humano más dotado. Téngase en cuenta que Satanás tenía por nombre Lucifer, que significa ángel de luz. Fue creado como un querubín, uno de los seres más emblemáticos y privilegiados del universo. Ahora es un ser caído porque fue echado de los parajes del reino de los cielos a causa de su maldad e iniquidad. Movido por su propia ambición, distorsionó la verdad del reino de Dios, arrastrando consigo a muchos moradores del cielo a la perdición eterna. El mismo Jesús le dio al enemigo la siguiente descripción. Cito: Él, refiriéndose al diablo, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira.
San Juan capítulo 8, versículo 44. Si en su misericordia Dios no hubiese intervenido por la humanidad, ofreciendo a su Hijo Jesucristo, estaríamos a la deriva y en manos del enemigo. Pero con el sacrificio de Cristo en la cruz del Gólgota, obtuvimos la oportunidad de la salvación y en su nombre toda potestad se nos ha dado sobre las huestes de las tinieblas para que podamos enfrentarles sin temor alguno. El mismo Jesucristo dio a los suyos el poder del Espíritu Santo para vencer sobre el engaño del enemigo. Observe esta cita bíblica. Cito: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. San Lucas capítulo 9, versículo 1. Subtítulo: un advenimiento distorsionado. La doctrina del rapto secreto tiene un origen muy particular, diría yo, casi inesperado por la forma como se originó. Todo empezó con un libro que escribió un sacerdote jesuita llamado Manuel Lacunza, titulado El advenimiento del Mesías en gloria y majestad. Aunque el libro en sí mismo no trata el tema del rapto secreto, llega a ser en cierta forma un pilar para lo que más tarde sería esta doctrina. Lacunza nació en Santiago de Chile en el año 1731. Ingresó a la orden de los jesuitas a los 16 años y desarrolló allí su carrera académica y espiritual, destacándose como un profesor de filosofía y gramática con una mente sumamente lógica y analítica. Su vida cambió radicalmente cuando el rey Carlos III de España ordenó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles en el año 1767. Finalmente fue desterrado de su patria y terminó viviendo en Imola, Italia. Y es precisamente en ese exilio, sumido en la soledad y la pobreza, donde se dedicó casi exclusivamente al estudio de las Escrituras y a escribir su famosa obra, El advenimiento del Mesías en gloria y majestad. Aparentemente para evitar problemas inmediatos y, según algunos, para dar a su obra un aire de erudición hebrea que atrajera a los judíos, firmó como Juan Josafat ben Ezra, presentándose como un judío converso. A mi manera de ver las cosas, es más bien una fachada engañosa bien planificada. Es curioso que la misma Iglesia Católica lo incluyera en la lista de los libros prohibidos por esta institución por considerarlo fuera de la fe católica y por tanto prohibiendo su distribución. La realidad era que el libro de Lacunza amenazaba de alguna manera a la Iglesia y, como toda cosa que mostrara la más mínima señal de peligro, se convertía en objeto de persecución para la institución de los obispos. El libro en sí presenta un estudio teológico que muestra la capacidad del autor en temas bíblicos. No obstante, su obra salta de un lado a otro entre la verdad y el error. Por ejemplo, expone en su obra un milenio literal terrenal. Aunque el tema del milenio, la Biblia lo presenta en el reino de los cielos después de la segunda venida de Jesucristo, Lacunza defiende un milenio terrenal donde, según su libro, se establece al final de la derrota del anticristo. Esta es una posición que más tarde abrazaría la doctrina del rapto secreto.
Además, abarcó en su obra otros temas de carácter teológicos, tales como la naturaleza de Jesucristo, las 70 semanas del libro de Daniel, analiza la estatua del rey Nabucodonosor y las 4 bestias para explicar la sucesión de los reinos humanos y el establecimiento final del reino de Dios, etc. El caso es que el libro de Lacunza cayó en manos de un predicador escocés muy carismático llamado Edward Irving, quien viviera entre los años 1792 al 1834. Irving era un predicador muy popular en Londres en la década del 1820. Al leer el libro de Lacunza, Irving quedó tan impactado con su contenido que aprendió español para poder traducir el libro que originalmente había sido escrito en este idioma. La historia de Edward Irving está repleta de innovaciones y escándalos teológicos. Fue expulsado de su congregación en Escocia por su planteamiento sobre la naturaleza de Jesucristo. Es uno de los pioneros del movimiento del don de lenguas. Es él también que comienza a enseñar la idea que la iglesia sería arrebatada al reino de los cielos antes de la gran tribulación. Se dice que una joven escocesa llamada Margaret MacDonald tuvo una visión sobre un rapto secreto tras leer a Irving y por supuesto a Lacunza. Luego John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo, sistematizó la doctrina del rapto pretribulacional, es decir, antes de la tribulación. Y es así como nace o toma forma la doctrina del rapto secreto. Este hecho se produce en el umbral de una época de un gran despertar religioso para el pueblo cristiano que anhelaba la segunda venida de Jesucristo a este mundo. Las naciones estaban a punto de ver un avivamiento sin precedente en el seno de la iglesia de Cristo. Y el diablo lo sabía. Aquello era un evento profético. La iglesia cristiana tuvo un apogeo histórico de reavivamiento hasta el año 1844, con el despertar producido por el movimiento que se inició con la predicación de Guillermo Miller, quien viviera entre los años 1782 al 1849, y su mensaje sobre el advenimiento de Jesucristo a este mundo. Para un mejor entendimiento de estos acontecimientos, les aconsejamos que se lea el capítulo titulado Un gran despertar religioso en el libro El conflicto de los siglos de la señora Elena G. de White. Dios había provocado un despertar religioso que solo se volvería a producir al fin de los tiempos, 7 años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. Este mensaje del advenimiento de Jesucristo se esparció como el olor de las uvas del campo en tiempo de cosecha, esparciéndose por valles y montañas, infiltrándose por las casas, dejando su fragancia. Pero el enemigo de las almas también trabajaba en un plan siniestro y magistral. No se trataba de negar que Jesús vendría para la fecha señalada, pues Satanás, conocedor de las profecías como pocos, sabía bien que Jesucristo no regresaría en la fecha indicada por el movimiento liderado por Guillermo Miller y miles de pioneros de la fe cristiana. En cambio, introdujo una nueva doctrina basada en una enseñanza bíblica que asombrosamente no sería revelada al pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Pero la versión del enemigo tergiversaba y malinterpretaba las sagradas escrituras. Una doctrina mortalmente engañosa que sobrevivió al gran chasco de 1844 hasta el día de hoy. ¡Qué astucia! La doctrina del rapto secreto.
Manuel Lacunza, con su libro El advenimiento del Mesías en gloria y majestad. Edward Irving, con su teología del rapto secreto. Y John Nelson Darby, con su tesis monumental del dispensacionalismo, influenciaron profundamente a una gran parte del pueblo cristiano. Aquella doctrina se convirtió en una punta de lanza que fue atravesando pueblos y naciones a través del tiempo, dejando tras de sí su sello de confusión en el seno de la Iglesia de Jesucristo. Hasta el día de hoy, millones han sido engañados y continúan siéndolo, creyendo que Dios los arrebatará o incluso los raptará antes de los 7 años del período de la gran tribulación. Piensan que no tendrán que pasar por los momentos de crisis que le espera toda la creación sobre la tierra. ¿Sabía Satanás que aquella doctrina era como un cuento de hadas a los oídos, inclusive alentadora, y que muchos, habiendo sido engañados en el pueblo cristiano, la creerían y la compartirían? Subtítulo: El rapto secreto y la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica no promueve la doctrina del rapto secreto, el hecho que esta doctrina haya tenido en parte sus orígenes en manos de un sacerdote católico ya representa una mancha para esta enseñanza. La Iglesia Católica persiguió durante generaciones a los seguidores de Jesucristo, obligándolos a vivir entre las montañas, alejados del mundo por causa de la persecución que día y noche montaron sobre ellos. A menudo los torturaron, encarcelaron, quemaron vivos y descuartizaron sin importar edad ni sexo. Familias enteras con sus hijos fueron quemadas en público. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto tanta crueldad de manos de una iglesia que se declara a sí misma autoridad divina y que aún afirma ser representante de Cristo en la tierra. La historia no ha cambiado y la Iglesia Católica sigue sin cesar manchando el nombre del Creador del universo, es a saber, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué mejor trama la del enemigo que sentar en sus piernas a la mal llamada santidad de la Iglesia, el Papa, y de esta manera perseguir y dar muerte a los verdaderos seguidores de Jesús? No es un mito, no es una leyenda, es historia grabada en las paredes de la eternidad. Aún se escucha el eco de los gritos de los santos en las mazmorras y centros de tortura de los lugares bajo el dominio de la sede católica. La ignominia era tal que a los cristianos se les llegó a quemar vivos en plazas públicas a la vista de todo el pueblo, para así amedrentar a todos cuantos quisieran unirse a la fe cristiana. Papas, curas y prelados demostraron no tener el más mínimo temor de Dios con sus actos infames. Un día se escuchará la voz de Dios con las mismas palabras que le dijo a Caín el día que mató a Abel, su hermano. Cito: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Génesis capítulo 4, versículo 10. Pero en vano fueron la tortura y la afrenta. Cada día eran miles los que se convertían a la fe cristiana sin temor a la sangrienta obra de los prelados católicos. Millares se unían a las filas del Evangelio, movidos por un espíritu de justicia y lucha que solo el Espíritu Santo podría sembrar en los corazones de los nuevos creyentes. Un ejército más fuerte que la maldad de los papas se forjaba silenciosamente en ciudades y villas, desafiando la obra infame de sus perseguidores. A pesar que las manos ensangrentadas del enemigo fueron atadas por la justicia, el día que el Papa Pío VII fue hecho prisionero por un general de Napoleón Bonaparte, la Iglesia Católica no detuvo su camino hacia el engaño y la persecución. La historia cuenta que el 8 de julio del año 1809, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, el general Berthier entró a Roma con el general François de Mulhouse, quien hizo prisionero al Papa Pío VII. Subtítulo: La verdad versus la falsedad. Es increíble cómo la doctrina del rapto secreto, sin ningún fundamento bíblico sólido, ha tenido tanta aceptación entre los cristianos de las iglesias evangélicas. Es una doctrina que emerge más bien de la imaginación humana que de las Sagradas Escrituras, y bíblicamente ha demostrado estar alejada de toda influencia del Espíritu Santo. Uno de los puntos débiles en lo que está fundamentada, que hasta la fecha es imposible sostener bíblicamente, es justamente la explicación dada en relación al arrebatamiento del pueblo cristiano. La doctrina enseña que los salvados serán arrebatados justo antes del inicio de la gran tribulación y llevados al reino de los cielos. No es nada difícil para un conocedor medianamente informado de las Sagradas Escrituras debatir este engaño. Sin embargo, a una mente que quiera persistir en el error o evadir todo consejo de sabiduría, le será prácticamente imposible salir de este error y permanecerá en oscuridad espiritual, con el gran peligro de perderse eternamente. Muchas veces las personas proclaman una mentira inocentemente porque así se les enseñó. Pero al verse sin escapatoria frente a los argumentos infalibles de la verdad, prefieren persistir en el error a tener que aceptar su equivocación y valientemente tomar la bandera de la justicia. Se necesita valor, humildad y discernimiento espiritual para salir del error y de esta manera enfrentar el artificio del enemigo para evitar ser víctima de su engaño. Los salvados no serán arrebatados justo antes de la tribulación al reino de los cielos. Es imperante entender esto. Ciertamente habrá un arrebatamiento, pero no justo antes de la gran tribulación, ni tampoco como se ha estado enseñando con la doctrina del rapto secreto hasta este momento. Los que defienden y enseñan esta doctrina se empecinan en sus equivocaciones, dejando a un lado todos los versículos bíblicos que demuestran con claridad del mediodía que los salvados no podrán evitar la gran tribulación que se avecina para el pueblo de Dios. Más saludable sería predicarle al mundo la verdad sobre este tema a la luz de las Sagradas Escrituras, el plan de salvación divino para la raza humana,
para que se arrepientan de sus pecados y se preparen con oración y ayuno para enfrentar las pruebas que son ineludibles para todos cuantos habiten nuestro mundo. La palabra de Dios es consistente en relación a este tema. No deja ni una línea en blanco al referirse a este tópico. Permítame hacer un enlace con un pasaje bíblico que nos ayudará a entender mejor la realidad que hemos vivido con relación al tema del rapto secreto. En el libro de San Mateo, Jesús relata la siguiente parábola, una verdadera porción de la literatura bíblica. Cito: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. San Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Al leer este pasaje pronunciado por el mismo Jesucristo, nos aterra ver cómo el enemigo ha ido sembrando a través de los tiempos toda clase de enseñanza satánica en el seno del pueblo cristiano. Por amor a la buena semilla permanecerá el engaño, pero ya no por mucho tiempo. Al tiempo que los impíos van sembrando y segando el fruto de su maldad, Dios permite su obra de engaño, porque en su misericordia bien sabe Dios que podrá rescatar a muchos de ellos de las manos del diablo. Suena injusto que los justos sufran por causa de la maldad de los impíos, pero hasta del impío Dios tiene misericordia. Sin embargo, no sin dejar protegido al justo. Esta ha sido otra presentación del Ministerio Evangelístico La Voz de Orión Hoy, con la lectura sin comentarios del capítulo número 2 del libro titulado El arrebatamiento de la Iglesia Cristiana. Gracias por su fina y amable atención. Será hasta la próxima, cuando volveremos con la lectura del próximo capítulo.